Hola chicos, aquí nuevamente nos encontramos en la siguiente clase. El tema que vamos a ver hoy específicamente es sobre tejidos conectivos especializados de consistencia rígida o sólida. Es decir, estamos hablando del cartílago y de los huesos. Histológicamente, el tejido conectivo de consistencia rígida se clasifica en dos, el tejido cartilaginoso y el tejido óseo. A su vez, cada uno de estos dos se va a subclasificar. El tejido cartilaginoso se subclasifica en cartílago hialino, cartílago fibroso y cartílago elástico, que ya iremos viendo dónde encontramos en el organismo ese tipo de cartílago. Y el tejido óseo se subclasificará en tejido compacto y tejido esponjoso. Vamos a entrar a hablar del tejido conectivo cartilaginoso. ¿Cuáles son las funciones que tendrá ese cartílago? Las funciones van a ser la de sostén o sustentación, la de revestimiento de superficies articulares, la de crecimiento de los huesos largos, estamos hablando de los cartílagos de crecimiento que se ubican en el extremo de los huesos largos. ¿Qué características tienen el tejido conectivo cartilaginoso? Que son avasculares, es decir, se van a nutrir del líquido sinovial que se encuentra dentro de la articulación, rodeado por una cápsula. No tienen inervación, es decir, no les llegan filetes nerviosos, y es de baja actividad metabólica, es decir, no tiene tanto índice de mitosis. Las células que los caracterizan al tejido conectivo son los condroblastos y condrocitos, donde condro quiere decir cartílago, blastos quiere decir célula inmadura, es decir, célula cartilaginosa inmadura, y citos quiere decir célula madura, entonces condrocitos será una célula cartilaginosa madura. Ahí tenemos una imagen, una foto histológica del tejido cartilaginoso, donde estamos viendo, por un lado, la matriz cartilaginosa, que está señalada con las flechas, esta parte de la matriz. Recuerden ustedes que la sustancia fundamental en el tejido conectivo era mucho más abundante que en el tejido epitelial, ¿se acuerdan? El tejido epitelial era una célula pegadita con la otra, mientras que en el conectivo teníamos mucha matriz o sustancia fundamental y las células más aisladas. Entonces lo que están viendo aquí señalado con las flechas es todo esto que es la matriz del cartílago, y luego sí vamos a tener dentro de esa matriz las células óseas, ¿sí? Donde tendremos condrocitos, que son las células ya maduras, y los condroblastos, que van a ser las células inmaduras, que no las tenemos acá. Por otro lado, bueno, islotes donde se encuentran grupos de células cartilaginosas. Y laguna es el espacio que ocupan estas células dentro de la matriz. Habíamos dicho que el tejido conectivo cartilaginoso se clasificaba en cartílago hialino, cartílago elástico y cartílago fibroso o fibrocartílago. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de ellos. El cartílago elástico es un cartílago que tiene la característica de tener una matriz o esa sustancia fundamental homogénea con cantidad moderada de fibras colágenas. Aquí la están viendo, todo esto celeste que estoy señalando es la matriz con cantidad moderada de fibras colágenas. ¿Se acuerdan ustedes que el colágeno era la proteína estructural más importante del tejido conectivo? Esto que ven rosado van a ser las células cartilaginosas, algunas serán condroblastos, otras serán condrocitos, y van a ocupar estos espacios que eran las lagunas. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En la nariz, pero no el cartílago de las alas nasales, ¿no? Sino el cartílago básicamente que me constituye parte del tabique, porque el de las alas nasales es un tejido cartilaginoso más elástico. Después vamos a tener
la laringe, también cartílago hialino, en las vías aéreas de la tráquea y los bronquios, los anillos de cartílago hialino, y en las superficies articulares, es decir, para evitar el desgaste entre una articulación y otra, tenemos en cada superficie articular cartílago hialino. Entonces, no olvidar que el cartílago hialino se lo encuentra en el tabique nasal, dentro de los cartílagos que conforman la laringe, los anillos de la tráquea y los bronquios en las vías aéreas y las superficies articulares. Bien. Aquí tenemos a continuación el cartílago elástico. El cartílago elástico, además de fibras colágenas, presenta un gran número de fibras elásticas, de allí que recibe su nombre. Esto le permite una mayor resistencia a la tensión. Entonces aquí estamos viendo en la imagen histológica la presencia de las fibras elásticas, tenemos los condrocitos que son las células maduras y también podemos tener el condroblasto que nos está viendo aquí, que son las células inmaduras, todas ocupando ese espacio dentro de la matriz que era la laguna. Siguen notando ustedes que la matriz es bastante importante en relación a las células. ¿Dónde encontramos este tipo de cartílago? En el pabellón auditivo, precisamente como les había mencionado hace rato, las alas de la nariz, y dentro de la laringe, en la epiglotis, que es el único cartílago de la laringe que es de tipo elástico y que sirve de tapita, la epiglotis, para ocluir las vías aéreas cuando uno está deglutiendo alimentos, agua o saliva, y de esa manera la persona no le ingrese esas sustancias a las vías aéreas. Una vez que uno termine el acto de la deglución, esa tapita, entre comillas, que es la epiglotis, se abre para permitir el pasaje del aire. Entonces recuerden ustedes que los cartílagos de la laringe son todos hialinos, a excepción de la epiglotis, que es un cartílago de tipo elástico. Y después el último tipo de cartílago es el fibroso o fibrocartílago, que es rico en fibras colágenas y que lo vamos a encontrar en los tendones, los meniscos y los discos intervertebrales. Entonces recuerden ustedes que el tipo de cartílago fibroso está presente en los tendones, en los meniscos, en la rodilla y los discos que separan cada una de las vértebras en la columna vertebral. En esta imagen estamos viendo un esquema del cartílago fibroso y aquí otro esquema donde se ven la articulación de la rodilla con los meniscos que aquí están pintados de verde y por otro lado acá tenemos los ligamentos, ¿sí? Que en este caso son los ligamentos cruzados. Estos son otros ligamentos que también intervienen en la articulación de la rodilla. Bien. La pregunta ahora es, ¿qué es un hueso? Y la respuesta es que es un órgano. Por supuesto que es un órgano que va a estar conformado por el tejido óseo, que es tejido conectivo, especializado, rígido o sólido. Pero ¿por qué decimos que es un órgano y no decimos que es tejido óseo? Porque además el hueso recibe vasos sanguíneos, recibe inervación, es decir, filetes nerviosos. Entonces ya estamos hablando, inserción de músculos, estamos hablando de que ya es un conjunto de tejidos. Y la definición de conjunto de tejidos precisamente era la de órganos. Entonces, es un órgano que tiene una gran preponderancia de tejido conectivo especializado sólido, tiene una matriz ósea dura y está vascularizado e inervado, por eso lo hace órgano. ¿Cuáles van a ser las funciones de los huesos? Bueno, juntos con las articulaciones y los músculos, los huesos van a ayudar en lo que es la locomoción, es decir, el movimiento del cuerpo. Por otro lado, también tiene una notable función en lo que es la protección de órganos vitales. Fíjense ustedes cómo el cráneo está diseñado para proteger el encéfalo. Dentro de la cabeza, aquí tienen una imagen donde ven la órbita que está diseñada para proteger el globo ocular, por ejemplo. Por otro lado, también es una fuente de minerales importantes en el metabolismo del fósforo y del calcio, que vamos a ver a continuación de esta clase.
Y finalmente es un tejido que se encarga de la hematopoiesis, donde hemato significa sangre y poiesis significa formación. Es decir, que dentro de los huesos, ya vamos a ver dónde y en qué huesos, se produce la formación de la sangre, se produce la sangre. Ya lo vamos a ver. Más que la sangre en sí, vamos a ser más específicos y vamos a decir que se producen los elementos formes de la sangre, es decir, los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Esos elementos formes de la sangre se producen dentro de los huesos. Bien, aquí tenemos el tejido conectivo óseo, donde vemos la matriz, importante cantidad de matriz, hay menos cantidad de células. ¿Y qué características tiene esta matriz? Que es un tejido vivo, vascularizado, con alto grado de rigidez, porque tiene mucho depósito de calcio y fósforo, que eso le da la rigidez, resistente a la presión y, como les mencioné hace ratito, vascularizado e inervado, es decir, que recibe vasos sanguíneos y nervios. Va a tener como componente, como todo tejido conectivo, una matriz ósea y células. La matriz ósea en estado adulto, es decir, cuando ya se formó totalmente, va a tener un 50% de componente orgánico y un 50% de componente inorgánico. La parte orgánica de la matriz ósea está conformada prácticamente en su totalidad por fibras colágenas y la parte inorgánica por fósforo, fosfato y calcio. Las células en el tejido conectivo óseo van a ser los osteoblastos, es decir, las células inmaduras que forman huesos, los osteocitos, las células maduras de huesos, y aquí aparece una célula que no habíamos mencionado, algo similar en el cartílago, que son los osteoclastos. Los osteoclastos son células exclusivas del hueso porque son aquellas encargadas de destruir hueso. Ya vamos a ver por qué existen, para qué existen, pero por lo pronto vamos a decir que tenemos en el hueso tres tipos de células, las que forman hueso, las que son maduras y las que destruyen hueso. Empecemos con los osteoblastos. Osteo habíamos dicho que significaba hueso, blasto, formación. Es toda célula joven con muchas prolongaciones e intensa actividad metabólica, es decir, con un gran índice de mitosis, y eso es precisamente porque está formando más células, son células en formación. Producen la parte orgánica de la matriz ósea. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que el fibroblasto era la célula más importante del tejido conectivo porque de él surgían las fibras y la sustancia fundamental. Bueno, los osteoblastos serían los fibroblastos del hueso, es decir, son las células jóvenes del hueso encargadas de la formación de las fibras y la sustancia fundamental. Acá tenemos una imagen donde se ven los osteoblastos en esta histología con esas prolongaciones que mencionaba. Y acá vamos a tener los osteocitos, ya las células maduras, que la vamos a ver a continuación. Los osteocitos son células con baja actividad metabólica, es decir, disminuye su índice de mitosis porque ya son células maduras. Derivan de los osteoblastos, que es quien las precede, y la función básicamente es la de nutrir el hueso. Entonces ahí tenemos un osteocito que tiene como función nutrir el hueso, es una célula madura. Y finalmente los osteoclastos, que son las células que les dije que son exclusivas del hueso porque están encargadas de la destrucción o resorción de la matriz ósea. Se originan de la fusión de varios monocitos sanguíneos. Son células fagocíticas, es decir, que tienen como actividad de comer, porque lo que hacen es, entre comillas, comer o destruir la matriz de hueso. ¿Para qué? Para sacar de ahí el calcio cuando el organismo lo requiera. El calcio se ubica, se deposita en el hueso, entonces el hueso es un gran reservorio de calcio y vamos a ver